Al Ministerio Cristiano Emanuel, les saludo a su amigo, su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local, deseando que se encuentre con bendiciones de parte de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a comenzar en esta mañana encomendando nuestras vidas al Señor, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven por medio de Facebook Live, por medio del canal de YouTube. Damos gracias a Dios que estos estudios y estas transmisiones son de bendición para sus vidas. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia nos encontramos en esta preciosa mañana para darte las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, tu misericordia. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia en esta mañana para adorar y bendecir tu nombre, pero para también aprender, para adquirir, Dios mío, para ser bendecidos por medio de tu palabra. Yo te ruego, Señor, de que todo lo que haga y diga sea para honra, gloria de tu nombre, Señor, solamente, y que tu pueblo sea edificado, sea consolado, sea exhortado, Dios mío, de acuerdo a la necesidad que haya. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, hermanos, y vamos a glorificar su nombre. Vamos a cantar esa alabanza que dice: al salir el sol. Gracias al Señor por un nuevo amanecer, por otra oportunidad. Bueno es el Señor porque hace brillar su sol sobre los buenos y malos. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dulce será mi meditación.
cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación, en él yo me regocijaré en Jehová. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Demos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí en esta preciosa mañana. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Este día yo quiero compartir un estudio muy bonito que Dios puso en mi corazón. Últimamente he estado compartiendo estudios cortos de un tema en particular, pero esté pendiente, vienen más estudios. Amén. Vamos a tener la oportunidad y la bendición de tener también a nuestro hermano Diego, gloria al Señor, compartiendo un estudio la próxima semana. No se lo vaya a perder, va a ser de mucha bendición. Amén. Así es que estamos muy contentos. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y son pocos los obreros. Y dice, pues rogad al Señor de la mies que envíe más obreros. Y ese siempre ha sido mi deseo, amén, de que Dios siga enviando obreros, prepare hombres y mujeres capacitados para la obra del Señor, amén. Y este estudio que vamos a estar compartiendo el día de hoy es relevante a lo que estamos hablando, porque el tema del estudio es transformados para transformar. Transformados para transformar. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 1, Primera de Corintios, capítulo número 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte también para los amigos y hermanos que nos miran por medio de las páginas sociales, amén, el canal de YouTube, Facebook Live, y damos gracias a Dios porque nos permite transmitir el mensaje de la palabra de Dios a través de estos medios, amén. Algunos no lo utilizan bien, nosotros queremos utilizarlo bien, amén. No quiere decir que lo estamos haciendo a la perfección, no somos perfectos, pero queremos utilizarlos bien para la gloria de Dios, amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leerle pues, a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más vamos a leer este pasaje. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Corinto, en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz sea a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. Uno de los puntos que podemos tocar en este día y vamos a hablar es que Pablo abre esta carta o esta epístola diciendo: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo. Llamado por la voluntad de Dios. Antes de recibir el llamado de Dios, Pablo tenía una misión personal. Y esto era perseguir a la iglesia. Esa era la misión de Pablo. Porque Pablo había sido creado de una manera celosa en la religión que estaba predominante en aquel tiempo. Habían dos grupos religiosos que predominaban allá en ese tiempo, que eran los fariseos y eran los saduceos. ¿Verdad? Y Pablo pertenecía al grupo de los fariseos. Él mismo habla que dice que si algo tenía que jactarse entre los judíos es que él era fariseo entre los fariseos. Amén. Celoso de la palabra, de la ley. Dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel en aquel tiempo era conocido como uno de los grandes maestros de la ley, ¿verdad? El Consejo Judío en Jerusalén le dio autoridad para perseguir a los seguidores de Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Yendo rumbo a Damasco, Dios le salió al encuentro y le mostró quién era Pablo y quién sería Pablo. O podemos decirle, le mostró quién era Saulo y quién habría de ser Pablo. Ese encuentro que él tuvo, y oiga bien, cuando yo uso la palabra encuentro, hermanos, no somos de ese grupo del G12. No, hay una secta que salió, creo, de Colombia, que se llamaba el G12, y ocupan el mismo sistema de la pirámide. ¿Se acuerda que había un sistema de pirámide, de que usted agarra uno y esto y lo otro, pero una ideología, hermanos, se fue corrompiendo, una ideología que no es bíblica? Es cierto, Dios nos ha llamado a llamar a otros, a buscar a otros al Evangelio, pero cuando yo hablo de la palabra encuentro, no quiere decir lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban, sino que porque eso de encuentro se refería de que se los llevan y los aíslan, prácticamente casi como una secta. Se los llevan y ellos no pueden salir de ahí, no pueden irse en su vehículo, todos tienen que irse en un vehículo asignado o en un autobús y se los llevan por varios días y ahí los hermanos los taladran con la ideología de ellos. No, cuando yo estoy hablando de un encuentro es que realmente Pablo se encontró con la gloria de Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios quería traerle una transformación. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Pero para que eso se realizara, tenía que transformarlo. Porque Dios no podía usar a Saulo de Tarso. Porque la naturaleza de Saulo de Tarso era
una naturaleza religiosa, una naturaleza que estaba en contra del Evangelio de Jesucristo, una naturaleza que tenía resentimiento contra aquellos que predicaban y hablaban de ese camino o de el camino. En aquel tiempo se le decían así. Dios tenía que hacer una transformación. Y de la manera que Dios transformó a Saulo para luego convertirlo en el apóstol Pablo, amén, tenía que ser una transformación drástica para él, para que él pudiera entender que el camino que él estaba tomando, que el camino que él seguía, no era el camino correcto. Hoy en día hay personas de diferentes nacionalidades que siguen religiones y parece que están buscando o que están siguiendo una religión correcta. Pero quiero decirle, mi querido hermano y mi querido amigo, que ninguna religión que el hombre ha creado es correcta. Porque Dios no vino a formar una religión. Dios vino a hacer una transformación en el corazón del hombre. Hay muchos que nos tildan a nosotros, los cristianos evangélicos, como una religión. No, tal vez algunos practican el cristianismo como una religión. Pero nosotros, aquellos que hemos creído al precioso evangelio de Jesucristo, vivimos el evangelio como un estilo de vida. Un cambio, una transformación que hay en el corazón. Cuando Dios se manifiesta a Saulo de Tarso, y cuando digo Dios, estoy hablando también y directamente del Señor Jesucristo. Amén. Tampoco no se confunda, como algunas denominaciones enseñan de que Jesucristo es el Padre y Jesucristo es el Espíritu Santo. No. Hay una diferencia, inclusive cuando leímos el pasaje que acabamos de leer, dice, si usted quiere que volvamos, vamos a leer el último versículo, el versículo 3. Dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga bien, ahí no está diciendo que es el mismo. Porque hubiera dicho, gracias a Dios, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. No, dice, y del Señor Jesucristo. Amén. Hace una distinción bien clara. Amén. Porque algunos creen, tienen esa ideología. Y a estos que practican esa denominación y otros que practican otras sectas, Dios tiene que derribarlos de una manera drástica para que ellos puedan comprender y entender, oiga bien, comprender y entender que esto no se trata de una religión, se trata de una conversión, de una transformación, de una fe. Antes de recibir el llamado, Saulo tenía la visión de perseguir a la iglesia, el pueblo de Dios. El consejo judío le dio autoridad para perseguir a los seguidores de Jesucristo, pero yendo a Damasco, Dios le salió al encuentro y le mostró quién era Saulo de Tarso, y quién sería Pablo. Ese encuentro con Dios trajo una transformación personal a su vida. Lo hizo obediente a la voz de Dios y valoró a los demás. Ya no era el mismo hombre. Si usted lee el libro de los Hechos, la Biblia describe que Saulo era consentidor de los que querían hacerle daño a los cristianos, y fue consentidor de la muerte del primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Dice que cuando lo iban a apedrear, dice que esos hombres pusieron sus ropas
y entregaron sus ropas en la mano de Saulo, del joven Saulo de Tarso. Él consentía, y después él mismo pidió cartas a los líderes religiosos para que él pueda a todas las regiones a perseguir a los cristianos. Ahora, viendo a este Pablo transformado, en su epístola a los Corintios, nombra a las mismas personas que un día persiguió y los describe como santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo y llamados a ser un pueblo escogido de parte de Dios. A pesar de la diversidad, comenzó a ver a la iglesia como un cuerpo de Cristo que pertenece a Dios. A pesar de que no solamente Dios estaba salvando a judíos, Pablo se dio cuenta que Dios estaba salvando a gentiles. Y a Pablo no le importó, ni en ningún momento hizo diferencia entre los gentiles y los judíos convertidos también. ¿Por qué? Porque había ocurrido una transformación. En el tiempo de la ley y el tiempo de los profetas, Dios habló a través de los profetas y dijo que llegaría esos tiempos, que vendrían esos tiempos donde Dios iba a transformar el corazón del hombre y lo iba a volver hacia Él. Donde Dios iba a cambiar ese corazón de piedra y lo haría de carne. Y dice que escribiría su palabra en la tabla de los corazones. En su mente, dice el Señor, y la escribiría en sus corazones. Y eso es lo que estaba sucediendo cuando la iglesia comenzó. Dios estaba haciendo una transformación, estaba convirtiendo a las almas del pecado, de la religión, de la ideología, a una fe genuina que los haría hombres transformados para transformar a otros. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué el estudio se titula Transformados para transformar? Porque no podemos darle a otros lo que no tenemos. Dice la Biblia que en una ocasión Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Y cuando iban a entrar al templo, vieron que había un hombre que era paralítico, que estaba pidiendo limosna. Este hombre, al verlos venir, extendió su mano y les pidió una limosna. Entonces dice que Pedro y Pablo se detuvieron y se acercaron a él. Y dice la palabra de Dios que este hombre les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, como muchos de nosotros a veces nos encontramos, le sacamos los bolsillos, están vacíos, y le dijo, hombre, no tengo ni plata ni oro que ofrecerte, pero lo que yo tengo, eso te voy a dar hoy. Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano, lo levantó, y en el momento dice que sus pies se le pusieron firmes, se le pusieron, hermanos, y él pudo caminar, y dice que entró con ellos al templo saltando y glorificando a Dios, y la gente lo veía y decía, no es este que se paraba a la puerta a pedir limosna, ¿cómo lo vemos ahora sano? Él daba gracias a Dios. Yo me imagino y creo que este hombre nunca había entrado en el templo, porque la Biblia
En el Antiguo Testamento estaba estipulado que ninguna persona que tuviera un defecto físico podía entrar al templo. Es por eso que yo no puedo creer en parte de que el apóstol Pablo, cuando habla de su aguijón, se estaba refiriendo a un defecto físico. Algunos creen que se estaba quedando ciego. No puede ser, porque él era de los fariseos y él entraba al templo, y si tenía un defecto físico él no podía entrar. Uno cree que él cojeaba, tampoco. Se cree que quizás era una enfermedad que él padecía. Dios reprende al enemigo, porque los del grupo del alfabeto dicen que Pablo era gay, y ese era el aguijón que tenía Pablo. Imagínense, hermano, qué tontería más grande. Pero como Dios transformó a Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el apóstol de Jesucristo, cuando él mismo dice, llamado a ser apóstol. Una de las cosas, y un pequeño paréntesis que quiero hacer esto, de que Pablo en varias ocasiones en sus cartas, él habla y se presenta de esa manera, llamado a ser apóstol. Y la razón es porque muchos dudaban de su apostolado, porque una de las características principales que debe de tener un apóstol es de que haya sido enseñado directamente por Jesús. Los apóstoles caminaron con Jesús en aquel tiempo. Amén. Y Pablo no fue así. Sin embargo, a Pablo se le apareció Jesús. Primeramente rumbo a Damasco, y después se le apareció en otras ocasiones. Inclusive en una le dijo, yo te voy a mandar delante de reyes y poderosos, y no temas lo que tú vas a de decir, sino que yo voy a poner palabras en tu boca. Por eso es que el apóstol Pablo defendía su apostolado. Imagínense, el apóstol Pablo defendiendo su apostolado, que tenía un derecho legítimo, y ahora nos encontramos que hoy en día en el mundo, dentro de la iglesia, hay apóstoles. ¿De dónde salió eso? Amén. ¿De dónde? Y dice la palabra de Dios que en el cielo hay 12 tronos para los apóstoles. ¿En dónde van a sentar en el suelo esos apóstoles que dicen que son apóstoles el día de hoy? Amén. Dios llamó a pastores, a evangelistas, amén, a maestros, pero dice que primero llamó a los apóstoles y de ahí se derivaron los demás. El apóstol Pablo no solamente fue un apóstol, también el apóstol Pablo fue un evangelista y también fue un misionero, porque el apóstol Pablo fundó muchas iglesias. Pero había que tener una transformación. Vuelvo a leer, a pesar de la diversidad, comenzó a ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo que pertenece a Dios, y que Dios les pertenecía a los judíos y a gentiles por igual. Dios no hacía, ni ha hecho, ni hará acepción de personas. Algunos estarán peleando, estarán diciendo, Dios no ama a lo que dicen ser palestinos. Claro que sí los ama. Claro que sí los ama. Y nosotros también le amamos. Pero tienen que tener una conversión. Tienen que darse cuenta que la religión que ellos están practicando el día de hoy es una religión que promueve la violencia, una religión que promueve el alejarse de Dios. Hay testimonios de hombres y mujeres que han salido de esa religión porque ellos habían conocido a un Dios cruel. Pero cuando oyeron de Jesús,
a quien ellos conocían simplemente como un buen profeta, y Jesús se les reveló a ellos como el Hijo de Dios, ellos pudieran darse cuenta que estaban en un error, que habían estado practicando una religión equivocada y que habían encontrado en Jesús la verdadera fe y el verdadero camino hacia Dios. Pablo admiraba a la iglesia, el lugar donde el pueblo de Dios experimentaba la gracia y la paz de Dios. A lo largo de todas sus epístolas, ora para que la gracia y paz de Dios estén con la iglesia, los seguidores de Cristo. La iglesia moderna sigue orando, o debe seguir orando, de la misma manera, pidiendo la bendición por las iglesias, pidiendo la bendición por los siervos de Dios, pidiendo la bendición por el pueblo que Dios escogió para que transformara este mundo. ¿Sabe que el legado que Jesucristo, la encomienda y la misión que Dios ha dado a la iglesia es dar testimonio a los demás del poder de Dios a través de Jesucristo? Enseñar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Porque podemos ver en el apóstol Pablo, después de haber sido Saulo el perseguidor, ahora es Pablo el que ama a la iglesia, el que había experimentado un gran cambio debido a que tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro que no esperaba, justamente cuando se dirigía a perseguir a ese mismo Dios. Frecuentemente nosotros también nos rebelamos contra Dios. Frecuentemente nosotros tenemos esa tendencia. ¿Sabe que cuando somos muy religiosos nos burlamos del cristiano? Cuando somos muy religiosos hacemos mofa. Yo he oído muchas veces, quizás nunca lo dije, no me acuerdo, voy a ser honesto, pero muchos de los cristianos muchos de los religiosos, cuando ven al cristiano, lo primero que dicen: ¿y quién les ha dicho esto que son salvos? ¿Y quién les dijo que esto y lo otro? Pues la palabra de Dios es la que nos dice eso. Amén. Que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y esa es la fe del evangélico. Esa es la fe del cristiano. Ahora, le voy a ser honesto. En la iglesia evangélica y en la iglesia cristiana hay hombres y mujeres que andan dando mal testimonio. Porque es cierto. Pero mi querido amigo, tú que me estás viendo, nunca pongas una excusa para ir a la iglesia diciendo: yo no voy a la iglesia porque ahí va solo gente pecadora, solo gente hipócrita, solo gente esto. Mi querido hermano, la iglesia no está llena de gente perfecta. Está llena de gente imperfecta que anda buscando la perfección. Está llena de hombres y mujeres con faltas, pero que andan buscando mejorar sus caminos para estar agradables delante de Dios y delante de los hombres. Los únicos sanos que usted ve en el hospital son las enfermeras y los doctores, los que trabajan allí. El resto están ahí porque están enfermos.
Dijo un hermano, la iglesia debería de reconocerse como un centro de rehabilitación espiritual. Y yo lo creo. Otro dijo, nosotros somos santos, porque dice la palabra santo quiere decir escogidos, apartados para Dios. Pero somos santos defectuosos, porque tenemos defectos. Yo como pastor tengo defectos. Usted, mi querido hermano, como siervo y sierva del Señor, tiene defectos. El apóstol Pablo también tenía defectos. En su apostolado él hizo algunas cosas que estuvo un tanto cuestionables. Una de ellas, que dice que en una ocasión entró al templo con un gentil. Y los judíos lo aborrecían por eso. Entonces dice que le dijeron que para que ellos pudieran ser exonerados, digamos la palabra así, tenían que raparse la cabeza. Dice que él lo hizo, se rapó la cabeza y rapó la cabeza de ese gentil. Amén. Algunos creen que este gentil era Timoteo, que era mitad griego y mitad judío. Algunos creen eso. Pero Pablo, por respeto y para no tener problemas con ellos, hizo eso. Pudo haber sido un error de él. ¿Quién sabe? La discusión que tuvo con Bernabé acerca de Juan Marcos, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Pablo habla después de Juan Marcos y dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil para la obra. En otras palabras, mi querido hermano, somos seres humanos que cometemos errores. Y no estamos poniendo, no le estamos sacando los trapos sucios al apóstol Pablo. No, Dios no permita que no estamos haciendo eso. Simplemente estamos dándole a entender que la misma palabra que también nos enseña, como compartí el día miércoles, amén, que dice que Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que todos los seres humanos. Sin embargo, oró para que no lloviera sobre la tierra. Y dice que no llovió por 3 años y medio. Y después oró para que volviera a caer la lluvia. Y dice que al orar, la lluvia cayó. Y dice, y la tierra dio su fruto. O sea que Dios llama a personas, si podemos decir, comunes. A personas naturales. Para que a través de ellos se hagan cosas sobrenaturales. ¿Sabe que cuando nosotros oramos por un enfermo, oramos por una necesidad, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Santiago que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia orarán por el enfermo y poniendo las manos sobre ellos y ungiéndoles con aceite. Pero dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Nosotros vamos a hacer lo que es natural en nosotros. Dejemos a Dios que haga lo que es sobrenatural. Usted se va a encargar de predicar esta palabra, de enseñarla, de ser maestro de escuela dominical, de preparar los programas, de trabajar en el área técnica. Y va a cometer errores quizá, pero hágalo en obediencia y trayéndole gloria a Dios. Y Dios se va a encargar de ser lo sobrenatural. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje de la Biblia cuando habían 5,000 varones, sin contar niños y mujeres, que estaban escuchando la palabra de Dios y tenían hambre? Y los discípulos se acercaron al Señor y le dice: Señor, esta gente ya tiene mucho tiempo de estar aquí escuchando y tienen hambre. ¿Por qué no los despides y dile que vayan a las aldeas allá a buscar algo de comer? Y el Señor les dijo: ¿y por qué no les dan de comer a ustedes? Y dice que Andrés vino y le dijo: Señor, pero lo único que tenemos es lo que ha traído este muchacho. Un joven había llevado 5 panes y 2 peces.
Y el Señor dijo, tráigalos, es suficiente. Dio gracias. Y dice que con eso comieron toda la multitud y todavía recogieron 12 canastas que sobró de pan. Tal vez usted creerá que sus habilidades son limitadas. Tal vez, amigo, tú creerás y cree que Dios me va a aceptar a mí. Si yo he andado en los bares, he andado de borracho, de mujeriego. O la señora dirá, tengo malos hábitos, maltrato a mi marido, tengo amarguras, tengo resentimientos. ¿Será que Dios podrá utilizarme a mí también? Sí. Dios también te puede utilizar, pero primero te va a transformar. Antes de utilizarte, Él te va a transformar. Pero tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Y tú, mi hermano, tienes que entregarle tus temores al Señor, tus limitaciones al Señor, tus dudas al Señor, tus preocupaciones al Señor. Y decirle, Señor, esto es lo único que tengo. Así como ese joven, lo único que tengo son estos 5 panes y estos 2 pececillos. Yo no creo que sirva para alimentar a 5,000. ¿Cómo sabes tú? El próximo domingo, no mañana, sino que el próximo domingo vamos a salir a repartir tratados a la comunidad. Algunos dirán, pastor, pero lo hemos hecho por varios años y no hemos visto resultados. Mi querido hermano, no está en ti el ver eso. Dice la palabra de Dios, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Haz tú lo que es natural hacer y deja a Dios que haga lo sobrenatural. Yo les he dado testimonio de algo bien real que nos sucedió a nosotros. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, vivíamos a unas cuadras de aquí. Todavía tengo fotografías. La última vez que salimos a evangelizar, nos tomamos una fotografía donde comenzó el ministerio Cristiano Emanuel. Pero en ese tiempo no conocíamos del Señor. Y en más de una ocasión llegó un hombre, en ese tiempo no era anciano, pero ya estaba de edad avanzada, pero no era un anciano, y tocaba la puerta y nos llegaba a dar tratados, evangelizándolos. El hombre, un canadiense. Y lo veíamos de tiempo en tiempo en el centro de la ciudad de Windsor, en las esquinas, dando tratados, evangelizando a la gente. A lo mejor él quizás no vio fruto, o quizás sí, no sé, yo no puedo hablar por él. Pero lo que le puedo decir que, pasados los años, estamos hablando que cuando él llegaba por allá, era por ahí principios del 85, finales del 84 quizás, o principios del 85. Y un día, aquí en esta iglesia, estamos hablando a mediados de los 2000, unos hermanos que se congregaban aquí con nosotros, una hermana que se ha casado con un canadiense, vinieron a la iglesia y el hermano, el esposo de ella, trajo a su papá. Y cuando él vino, yo lo reconocí. Y nosotros tenemos por costumbre que cuando viene una visita, pedimos a quienes los invitaron que nos presentaran. Entonces, el esposo, él sabe hablar un poco español, dijo, este es mi padre, ¿verdad? Y él dijo, mi nombre es Stephen Moore. Hermano, cuando yo lo vi,
y todo me quedé sorprendido. Y después del culto le dije, mira, ¿verdad que eras tú esta persona y esto? Y me dijo, sí. Y le dije yo, tú llegabas a nuestra casa, a nuestro apartamento, y nos dabas tratados, invitarnos a buscar al Señor. Y le dije, aquí están los frutos. Ahora, Dios nos llamó, a mí me llamó como pastor, a los otros como músicos, como predicadores, como diáconos. Eso es lo que Dios hace. Yo tuve la oportunidad de regresar a mi país en el año, por primera vez desde que salí. Yo salí de El Salvador en 1981 y regresé por primera vez en 1997. Y cuando yo fui, quise visitar el barrio donde yo me crié, donde yo crecí. Y cuando fui me enteré que en un predio baldío, un lugar que nosotros solíamos ir a jugar, que por cierto allí en ese predio había un chasis de un camión que lo habían tirado allí, y ahí nos poníamos a jugar los muchachos. Cuando yo llegué estaba bien transformado y allí habían construido una iglesia. Y uno de los ancianos de la iglesia había sido compañero de escuela mío. Y lo saludé y nos pusimos muy contentos y él me llamó y me dijo que si yo podía predicar la palabra de Dios en ese día allí. Hermano, en El Salvador, en algunas iglesias, no en todas, pero en algunas iglesias, se practicaba o se practica que cuando se está teniendo el culto, las ventanas y las puertas están abiertas para que la gente de la calle escuche. Y recuerdo ese día, yo estaba predicando la palabra de Dios. Por cierto, mi mejor amigo con su esposa llegaron a escuchar la palabra del Señor. Pero la mamá de mi amigo, ella era la señora que vendía tortillas, hacía tortillas y las vendía, y acaba de terminar su labor y estaba la señora en la esquina, ella con su delantal escuchando. Y comencé yo a compartir mi testimonio. Y empecé a hablar y le decía, tal vez algunos no me conocerán, serán nuevos de esta área, pero yo era tal persona, yo era el muchacho aquel que siempre estaba encargado de aquella tienda, y que este y lo otro, que mi padre era de tal persona y esto y lo otro. Y daba el testimonio y le compartí de mi conversión a Cristo, cómo Dios me transformó. Y yo veía por la puerta, porque yo estaba aquí predicando, yo veía por la puerta y estaba la señora con uno de sus hijos que había perdido sus dos piernas, y la señora estaba ahí con el delantal, se secaba las lágrimas y decía en voz alta, decía, sí, yo sé que lo que él dice es cierto, él es el hijo de la niña Blanquita, decía, y de don Cristóbal. E hice el llamado para aceptar a Cristo, y mi amigo con su esposa pasaron, y pasaron otros y aceptaron a Cristo. Oramos por salud, oramos por los enfermos. Pero eso no pudo haber sucedido si Dios no hubiera hecho una transformación en mí. ¿Entiende lo que le digo? Si yo me hubiera quedado en El Salvador y no hubiera conocido el Evangelio de Jesucristo, hubiera vivido una vida como cualquier otra, no hubiese tenido la oportunidad de presentar el Evangelio de Jesús, no se hubieran convertido estas almas. Dios quiere transformarte del viejo hombre para que tú transformes a otros.
Ahora usted dirá, ¿es usted el que transforma, pastor? No, yo lo digo de esta manera. Pero lo que quiero darle a entender es que Dios te va a utilizar para esa transformación. Y la gente se va a acordar y va a decir, yo vine a los pies de Jesús porque el pastor Sergio predicó la palabra del Señor. Y hay testimonios de hombres y de mujeres que dan testimonio, dice, yo conocí el Evangelio por este ministerio. Yo conocí el Evangelio porque el pastor habló y no le importó que a veces yo sentía como que me caían como piedras el mensaje. No importó de que a veces yo quería que se callara. Pero he seguido predicando este Evangelio hasta este día y hasta que Dios me lo indique. Seguiré predicando. Pero Dios tuvo que transformarme. Y todavía sigue en el proceso de transformación. Porque dice la palabra de Dios que estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea que todavía estoy esperando esa perfección. Estoy en el proceso. Pero lo bueno es que estoy en la fila. Amén. ¿Y tú en dónde estás? ¿Estás en la fila del proceso o te quedaste al lado del camino lamentándote tus desgracias? ¿Estás al lado del camino pensando que Dios no puede ayudarte? No, ponte a la fila y deja que Dios te transforme. Y ahí en ese camino es donde Dios nos va a encontrar. Ahí es donde Él nos va a mostrar quiénes somos y quién quiere Él que nosotros seamos. Él nos califica no conforme a nuestro estado, sino conforme a su gracia y el poder que Él tiene para transformarnos. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar su palabra, obedecer, dar la espalda a nuestras viejas maneras y estar listos para ser transformados. Si permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, Él es fiel para dejar atrás nuestro viejo yo y darnos un nuevo comienzo, el cual será una bendición, no solo para nosotros, sino para generaciones venideras. Yo sé que muchos en el aspecto latino nos gusta ver el mundial. A mí me gusta el fútbol, pero solamente veo el mundial. De ahí otros partidos no, solamente el mundial. Pero no cuando hay culto. Cuando hay culto, aquí estoy. Amén. Cuando hay que servir, hay que servir. Pero le cuento esto porque algunos tal vez conocerán de un famoso jugador. Hay varios, pero uno de ellos de la selección de la selección de Brasil, que se llama Dani Alves. Él es predicador, él es evangelista. Él predica la palabra de Dios. Amén. Dios transformó su vida. El otro jugador también, del tiempo de él, casi también, que le dicen de apodo Kaká. Él es pastor de una iglesia. Y así hay otros. Yo conocí a un predicador que se llama Josué Irión. Tal vez algunos lo conocerán, yo lo conocí personalmente. A él estuve en campañas donde él estuvo predicando aquí en la ciudad de Detroit. Y él daba testimonio que él era muy buen amigo del portero, de uno de los porteros más famosos de Brasil, Cláudio Taffarel. Y Taffarel es cristiano también. No sé si estará vivo, pero él daba testimonio que Taffarel era cristiano. Y así hay muchos hombres que quizá fueron transformados por el testimonio de otros. Yo no sé si usted había visto, pero es la primera vez que yo veo en el mundial
que muchos de los equipos, después de que terminan, hacen una oración. Antes de comenzar, hacen una oración. Dice que la mayoría de los jugadores de la selección de Curazao son cristianos evangélicos. Dios hace transformaciones, hermanos. Pero Dios tiene que hacer una transformación en nosotros para transformar a otros. Amén. Así que Dios quiere darnos un nuevo comienzo para que seamos bendición, no solamente para nuestras propias vidas, sino para generaciones venideras. Transformados para transformar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Dios mío, por este estudio que hemos compartido acerca de la vida, un tanto corto el estudio de la vida del apóstol Pablo, pero el mensaje de hoy día, Señor, y el estudio ha sido de que es necesario ser transformados para poder dar buen testimonio, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú obres en el amigo, para que te busque, Señor, en el hermano, para que se aparte de las cosas que estorban en su crecimiento, y para cada uno de nosotros también, para que en ningún momento, tomando el arado, miremos hacia atrás. En ningún momento podamos hacer eso, Señor, sino al contrario, seguir adelante, como dice tu palabra, que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino aquellos que seguimos hacia adelante, amén, para llegar a la meta, para llegar a la bendición, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esta bendición. Amén y amén. Amén. Hermano, no se le olviden, el día de mañana tenemos culto a las 10:30 de la mañana, no se lo vaya a perder. Como les anuncié, el próximo domingo vamos a salir a evangelizar. Amén. No sé si vamos a poner algo en vivo, no sé, la verdad que no sé. Pero si no estamos en vivo, no se preocupe, no es que Cristo vino por su iglesia, ¿verdad? Pero no sabemos, a lo mejor Cristo viene por su iglesia. Pero si nos ve el próximo domingo, es que Cristo no ha venido por su iglesia todavía. Por fe decimos eso, porque ninguno de los que estamos aquí queremos quedarnos atrás. Amén. Y si ustedes de los que creen que no hay un arrebatamiento de la iglesia, que tiene esa ideología también, tengan mucho cuidado con esas enseñanzas. Que Dios les dé sabiduría y nos vemos hasta la próxima. Amén. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios los bendiga.